Buenas tardes, Byron, ¿cómo está? Doctor, muy buenas tardes. Saludos desde aquí de Venezuela, un gusto saludarlo, un gusto otra vez encontrarnos en esta clase, en este compartir académico con ustedes. ¿Cómo está, Byron? Gracias a Dios, bien, doctor, con la bendición de Dios, seguimos adelante. He tenido un poquito de inconveniente por la situación que le comenté, que el internet un poquito tenemos dificultades porque somos una policía judicial de 450 hombres. Aquí no se puede compartir mucho el internet. ¿Y en qué ciudad está usted, Byron, de Ecuador? En la ciudad de Quito, Bien, en la capital, ¿no? sí, en la capital, doctor. Bueno, Byron, mire, hoy vamos a conversar de procesal civil. Lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana también, pero hoy vamos a conversar sobre procesal civil. Ya ustedes hicieron dos actividades de esta materia. La próxima semana usted tiene allí ya que hacer la exposición, ¿no, Byron? Ya tiene usted, digamos, las reglas ya claras de cómo usted va a hacer esa exposición. Es un video que usted realiza allí, lo sube a YouTube, YouTube le arroja una dirección y esa dirección es la que usted va a compartir con la plataforma de la institución, que yo a través de esa dirección es que voy a visualizar el video para poder darle calificación. Bien, Byron, perfecto. Sí, doctor, sí, Bien. tengo conocimiento para realizar. Vamos a revisar ya las láminas que nos van a servir hoy de apoyo. Bueno, mire, una de las características fundamentales que busca o que distingue el proceso civil venezolano por el ecuatoriano, vamos a empezar por allí. Vamos a hablar de una semejanza. Ambos buscan la justicia. El procesal civil ecuatoriano y venezolano pues busca el reconocimiento de quien ejerce la demanda, quien ejerce la acción, la pretensión, como vamos a revisar ahorita, reconocerle jurídicamente su pretensión, porque puede ser declarada con o sin lugar esa demanda, porque si no tiene los elementos probatorios o no es ajustada a derecho, pues va a ser declarada sin lugar. Esa es una diferencia fundamental con el proceso penal, porque el proceso penal, Byron, es de acción pública o de acción privada, como ya nosotros hemos visto en la clase, mientras que el procesal civil se activa es por el interés del usuario, del particular, que a través de lo que nosotros llamamos el libelo de demanda. No se le olvide eso, bueno, un libelo de demanda es el documento donde usted transcribe allí o cumple los requisitos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos que rige allá en Ecuador y aquí en Venezuela. El Código de Procedimiento Civil reúne una serie de requisitos de forma y de fondo de manera de que sea declarado esa demanda, sea declarada admisible esa demanda y posteriormente pues iniciarse el proceso civil. Hay una diferencia, como lo dije hace un momento, entre el proceso civil ecuatoriano y el proceso civil venezolano, es que nosotros aquí en Venezuela está en mora. ¿Qué significa eso? Está en deuda la legislación venezolana porque aún en el proceso civil todo es escrito, a diferencia del proceso civil ecuatoriano, que desde la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, creo que del 2016-2015, estableció la oralidad como un principio fundamental para la resolución y el desarrollo de esa audiencia. Evidentemente, cuando uno habla de que el proceso civil tiene una característica fundamental que es la oralidad, no quiere decir que se desprenda o deseche o deje a un lado la transcripción de las audiencias que allí se desarrollan, ¿cierto? Evidentemente, pues debe haber un registro, un manuscrito digitalizado de las actividades porque debe haber un soporte, que en este caso es el expediente. Pero aquí en Venezuela, todas las actuaciones que ocurren en el Tribunal Civil, a través del proceso civil, pues evidentemente se hace por escrito. Las solicitudes, la demanda, la diligencia, los escritos, las incidencias, todo, la promoción de testigos, todo se hace a través de escritos. Bien, eso es una diferencia fundamental que existe entre el proceso civil ecuatoriano y el proceso civil venezolano. La base legal del proceso civil ecuatoriano nosotros la encontramos en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de Función Judicial y evidentemente el Código Civil. ¿Por qué el Código Civil, Byron? Porque nosotros ya hemos visto que la norma procesal
reúne normas adjetivas, mientras que el Código Civil reúne normas sustantivas. ¿Qué significa esto? El Código Civil hace definiciones de las instituciones que usted quiere hacer valer en un proceso civil. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio es una institución consagrada, el matrimonio, el divorcio, la hipoteca, el usufructo, la efiteusis, la servidumbre. Bueno, cualquiera de esas figuras jurídicas pues están consagradas en el Código Civil, pero a través del proceso civil que evidentemente usted va a hacer valer esos derechos. En el caso de una intimación de pago de deuda, de una obligación de deuda, pues el Código Civil regula esa institución, quién es el deudor, por qué se acredita como deudor, cómo se constituye la deuda, mientras que el procesal civil es cómo usted va a ejercer esa acción, de manera que a través del procedimiento que se desarrolla dentro del proceso, que son dos cosas diferentes, proceso y procedimiento, como vamos a ver ahorita, al final de ese procedimiento, el tribunal estará en la obligación de decidir conforme a lo demandado y ajustado a derecho y la declarará con lugar, reconocerá el derecho que usted está reclamando, reconocerá la pretensión que usted está exigiendo y o la negará porque la misma no carece de prueba o porque es contraria a derecho. Perfecto, esa es la base legal. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros el derecho procesal civil? Bueno, David Echandía, un doctrinario de origen colombiano, define que es una rama de derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado y por tanto fija el procedimiento que ha de seguirse para obtener la actuación del derecho positivo. Es decir, David Echandía hace la definición que hace un momento pues nosotros planteamos. Son una serie de pasos que se desarrollan de manera ordenada, perdón, de manera consecuenaria, era la palabra que estaba buscando, que se realiza de manera ordenada, paso a paso, para poder llegar hasta el final, que es el momento de se dicta sentencia. Allá, al igual que aquí, hay un procedimiento especial y un procedimiento ordinario que más adelante nosotros lo vamos a revisar. Pero el procedimiento ordinario, que es el principal, se inicia evidentemente con la presentación del nivel de demanda. En Ecuador fijan una audiencia oral. Aquí nosotros en Venezuela, igual en Ecuador, lo citan, se practica una citación para que el demandado conozca que efectivamente él tiene una demanda en su contra y tiene un lapso, por supuesto, para contestar esa demanda. Eso más adelante lo vamos a revisar. Igual sucede aquí en Venezuela. Es necesario practicar una citación de manera que el demandado conozca que existe una demanda en contra de él. Hay unas características propias, según David Echandía, propias del derecho procesal civil. Dice David Echandía que es un derecho instrumental. ¿Por qué es un derecho instrumental? Porque los diferentes pasos que se realizan dentro del procedimiento pues buscan un fin principal, que es garantizar la igualdad de las partes dentro del proceso, que por supuesto el derecho a ejercer la acción y el derecho a la defensa. El juez al final del camino va a decidir quién de las partes, quien demanda o quien es demandado y contesta la demanda, tiene la razón respecto al tema que aquí se va a ventilar. Considera la jurisdicción como una función del Estado. Nosotros ya habíamos dicho que la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado a través de los órganos de administración de justicia de aplicar la norma. Se refiere a los encargados de ejercer esa función, los jueces, y se refiere a las personas sometidas a la jurisdicción. En este caso somos nosotros, los usuarios, los particulares, que de alguna otra manera vamos allá al Tribunal Civil para que se nos tutelen nuestros derechos. Otra definición del derecho procesal civil establece que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas de los sujetos procesales y la aplicación de las leyes civiles a los casos concretos de controversia de las partes. Está claro que aquí nada tiene que ver con un proceso penal. De hecho, ahorita cuando revisemos el artículo 1 del Código Orgánico General del Proceso, establece cuáles son los temas desde el punto de vista del derecho que allí deben estudiarse o deben revisarse. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal civil? Hay algunos autores que refieren que el derecho procesal civil es una rama del derecho público. Otros refieren, como en Argentina, que es una rama del derecho privado. ¿Por qué es una rama del derecho público? Según nuestra doctrina,
porque le permiten al juez amplias facultades como director del proceso. Es decir, el juez es quien dirige el proceso judicial, el proceso civil, mientras que según la teoría de que el derecho procesal civil es de naturaleza privada, el juez simplemente se convierte en un espectador allí, nada más solamente revisando lo que las partes pues, puedan presentar y que forma parte de ese expediente, de ese proceso, mientras que el derecho público refiere, perdón, que el juez actúa, tiene protagonismo como director del proceso. Ahora, ¿cuál es la doctrina más aceptada respecto a cuál es la naturaleza del derecho público tanto en Ecuador como en Venezuela y Colombia y demás países de Latinoamérica? El juez tiene un protagonismo como director del proceso. El juez evidentemente está allí para regular las actuaciones de las partes, velar porque las partes actúen de buena fe, velar que las peticiones que las partes han realizado se hacen ajustado a derecho y velar, por supuesto, que las pretensiones que hagan estas tengan los elementos probatorios suficientes para que en todo caso él pueda declarar a favor o no respecto de quien haya hecho la petición. Como dije hace un momento, el derecho procesal pertenece al ámbito del derecho público y viene a regular las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Con motivo del ejercicio de la jurisdicción, cuando usted en materia civil inicia el proceso judicial, usted busca es que el Estado le garantice un derecho, pero evidentemente usted debe demostrar que usted es titular de ese derecho y busca que el Estado se lo reconozca porque hay otro, un tercero, que adversa sobre ese derecho. Dice la doctrina, aquel sujeto del cual usted demanda, él cree tener un mejor derecho que el suyo, por eso usted le solicita al órgano jurisdiccional, al juez, que le garantice y proteja su derecho. ¿Cómo lo hace? A través de la demanda. Hay unas características propias del derecho procesal civil. La primera constituye una rama autónoma de una ciencia jurídica. Hablamos allí de norma adjetiva. ¿Por qué decimos que es una rama autónoma? El derecho civil tiene sus propias disposiciones legales. El derecho civil tiene su propio articulado. Tiene un compendio legal propio del cual debe subsumirse las pretensiones que realizan las partes en ese articulado y debe dar fiel cumplimiento a los lapsos allí establecidos, porque lo mismo puede ser preclusivos o perentorios. Si usted no realiza la contestación de la demanda en el tiempo que la norma lo establece, es considerada extemporánea y aquí en Venezuela hay una sanción para esa situación que se constituye en una confesión tácita. ¿Qué significa eso? Que si usted no contestó la demanda en el tiempo oportuno, usted da por cierto lo que el demandante está argumentando en el nivel de demanda. Otra de las características es que hay una particular relación con el derecho civil, y lo hablamos al inicio de la clase. Las normas del Código Civil van a complementar las normas del derecho procesal civil. Como le dije, el procesal civil pues contiene normas adjetivas, ¿vale? ¿Cierto? Las normas adjetivas, quiero que lo recuerden, son normas procesales, mientras que las normas sustantivas son normas que definen instituciones jurídicas, que definen, no tiene nada que ver con procesos, y esto es igual en materia penal o en materia civil. La diferencia es que, por ejemplo, en el Código Integral del Proceso, ustedes recogen allá tanto los tipos penales como los procedimientos para procesar esos tipos penales, ¿cierto? En el Código Integral Penal usted tiene allí el compendio de delitos, pero también tiene los procesos, ¿sí o no? Mientras que en el Código Civil solamente tiene usted allí las instituciones. Entiendo que en Ecuador hay un Código Civil, ¿cierto? Bueno, sí, igual que aquí en Venezuela. Hay un compendio de instituciones allí que define cuáles son las instituciones que usted, a través del derecho procesal civil, de esas normativas contenidas en el Código General del Proceso, usted va a hacer valer esas instituciones buscando la tutela o digamos, la protección del órgano jurisdiccional. Esto es un tema importante, esta característica número 3, lo voy a leer textualmente, el cual establece lo siguiente: dice, el derecho procesal es un derecho formal, en cuanto no regula directamente goce, uso o disfrute de un derecho.
o de un bien, sino que establece la forma de las actividades que debe realizar para obtener el Estado la garantía y el goce de ese bien. Es decir, el derecho procesal civil no, no le da facultades a usted de usar o disfrutar un bien o un derecho a menos que se lo haya reconocido previo a un procedimiento que ya haya culminado. Por eso dice allí, no regula directamente el goce. El derecho procesal civil no está allí para regularle a usted o para facultarle a usted el uso discrecional o el ejercicio discrecional sobre un derecho en particular, pero luego de un proceso judicial usted perfectamente puede hacer uso de ese derecho porque el tribunal le ha dado la razón. Y en cuarto lugar, el derecho procesal se caracteriza por ser un derecho instrumental, en el sentido de no ser un fin en sí mismo, sino que sirve de instrumento para lograr la observancia del derecho sustancial o material. Al inicio de clase yo le dije a usted que el derecho procesal civil era un instrumento que usted como usuario utiliza para que el órgano jurisdiccional reconozca el derecho que usted pretende hacer valer, que pretende hacer suyo a través de la pretensión. Ahorita más adelante vamos a revisar lo que llaman el trípode del derecho procesal civil: jurisdicción, acción y pretensión. Es decir, debería un triángulo. Esas tres cosas se relacionan: jurisdicción, acción y pretensión. La jurisdicción es juez, la pretensión es lo que usted desea y la acción es el mecanismo que usted utiliza, digamos, el efecto que se produce en el momento que usted introduce la demanda. Que la demanda es otra cosa totalmente diferente, porque la demanda, discúlpeme que lo muestra así, Byron, la demanda sería el escrito que reconoce la pretensión, porque la pretensión es el derecho. Mire, yo le solicito a usted, ciudadana juez, a través de una acción reivindicatoria, por ejemplo, si usted hay una casa de su propiedad el cual usted la dio en alquiler y el señor no quiere irse, entonces usted ejerce una acción para que sea desalojado por incumplimiento del contrato, perdón, mejor dicho, por un cumplimiento del contrato. Allí siempre se comete, y acabo de hacerlo yo, el error de decir incumplimiento de contrato, porque lo que usted demanda es que él cumpla el contrato. Usted no va a demandar que incumpla el contrato, ¿sí o no? Así es, Usted doctor. demanda, Por algo hay un contrato. exactamente, usted demanda es que cumpla el contrato, es el término correcto que debe dársele a ese tipo de solicitudes, a ese tipo de pretensiones. Entonces, esa sería una de las características fundamentales. Ya decíamos que el derecho procesal civil, pues son dos palabras que si las separamos, proceso viene siendo una contienda apuntada al fin de cumplir con la función jurisdiccional y lograr la justicia. Eso es el proceso. Y civil se utiliza pues, necesariamente como una formalidad para separarlo respecto a otras ramas. Cuando usted habla de procesal civil, usted ya de inmediato sabe que no tiene nada que ver con otras ramas, y en especial menos con el derecho penal. Tiene que ver con instituciones propias, con instituciones que son recogidas en el Código Civil y que usted hace valer a través del proceso civil. Hay una distinción entre proceso y procedimiento que es necesario comentarlo ahorita, porque el proceso es el género, mientras que el procedimiento es la especie. El proceso, esa allí en la lámina que tú tienes proyectada, es la totalidad de todo el proceso, mientras que el procedimiento son las diferentes vertientes que ocurren dentro de ese proceso. Por ejemplo, hay algo que nosotros vamos a ver más adelante que se llaman cuestiones previas. ¿Qué son las cuestiones previas? Usted como demandado, Byron, si a usted lo demandan, por ejemplo, en el pago de una deuda, usted puede presentar una cuestión previa por falta de legitimidad por un liticonsorcio pasivo o un liticonsorcio activo. ¿Qué significa esto? Que quien lo demanda no tiene la cualidad de acreedor. Entonces, usted no está contestando y al fondo y decir, mira, yo no debo. Usted está diciendo es, él no tiene la cualidad. Entonces el juez se ve en la obligación de revisar esa incidencia dentro de ese procedimiento principal. ¿Sí me entiende? Se abre otro, pero lo que quiero significar es que el proceso es la parte general y los procedimientos es lo que ocurre dentro de ese proceso. Por eso, cuando revisamos allí el concepto,
del procedimiento y que dice que es la sucesión de esos actos que se dan dentro del proceso. Por ejemplo, las incidencias como las cuestiones previas, lo comentaba yo ahorita, tiene un procedimiento de tramitación y este se da dentro del proceso judicial. Y dentro de ese mismo proceso judicial no se abre un cuadro separado, no se abre un nuevo expediente, sino es dentro de ese mismo expediente. Y los diferentes pasos que ocurren allí, el lapso para contestar, el lapso para promover pruebas, ya sea testimoniales, documentales. Una cosa es promover y otra cosa es evacuar. La promoción es cuando usted le solicita al tribunal, mire, le dice, bueno, juez, yo le solicito, tome la entrevista de Pedro, Juan, María y José. Ahora, o si son pruebas documentales, usted las presenta, las consigna en el tribunal para su valoración. Pero hay un momento para escuchar esos testigos que en Venezuela hay un lapso en el procedimiento ordinario que son 30 días y en el procedimiento ecuatoriano tiene una audiencia especial para que permite el interrogatorio de las partes. Así como si se trata de una audiencia penal, bueno, igual más o menos sucede en materia civil por la oralidad que tienen ustedes allá. El proceso de género, el procedimiento de la especie. Carneluti, un doctrinario, refiere que el proceso es la suma de los actos que cumplen para la composición de la litis. Litis es el litigio, mientras que el procedimiento es el orden o sucesión de su cumplimiento. Es decir, los diferentes pasos que se realizan del proceso para llegar a, de manera consecuencial al final de ese proceso a través de una decisión o de una sentencia. El proceso, Fayren, Guillén y David Echandía tienen una definición al respecto. Guillén refiere que es un conjunto de situaciones jurídicas integradas por posibilidades, expectativas y cargas de las partes. Y David Echandía define el conjunto de actos coordinados para producir un fin en el sentido jurídico. El proceso general es toda serie de actos coordinados para el logro de un fin jurídico. Esa es básicamente la definición que tienen estos doctrinarios. Pero ¿cuál es la función del proceso? La primera de ellas es una función privada y una función de interés público o interés particular. La función privada es satisfacer jurídicamente. Lo tengo allí resaltado porque evidentemente lo que usted va a reclamar allí es un derecho, es una pretensión jurídica, es algo que usted quiere hacer valer desde el punto de vista judicial y satisface su interés jurídico. ¿Por qué digo que es un interés jurídico? Porque para que el juez pueda darle a usted la razón, usted debe probarlo jurídicamente. Si no está probado jurídicamente, no puede haber esa satisfacción jurídica y por tanto, puede ser que usted tenga la razón. Por eso dice allí Byron que es necesario, o dice una función privada que permite a la persona satisfacer jurídicamente a través de la administración de justicia. Pero si usted no logra demostrar la exigencia de ese derecho, usted podrá tener la razón, pero no va a ser declarada judicialmente y por tanto no va a ocurrir una satisfacción jurídica. Le repito, una cosa es la verdad procesal y otra cosa es la verdad verdadera. La verdad procesal es lo que está dentro del proceso. La verdad verdadera son los hechos que se corresponden o se acercan a la verdad. Pero si no son demostrables, si no son posibles demostrar a través de medios probatorios, bien sea documentales o testimoniales, el tribunal pero no se lo va a reconocer y por tanto no va a ocurrir una satisfacción jurídica. Perfecto, porque el tribunal de paso puede declararlo como sin lugar. Si eso ocurriere, una de las partes pues siempre va a salir vencedor. Entonces sería la inversa. La satisfacción jurídica sería para el demandado. Y tiene una... Dígame, Bayron. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de que, digamos, casi aquí se dan la mayoría de lo que es reclamo de herencias. En sí, la persona que demanda a, digamos, a una heredera digamos, del círculo familiar, de hermanos, esa persona fue, en este caso, la madre fue entregada su propiedad como herencia a su hija de 5 hijos. Y los 4 hijos, al pasar el tiempo, vienen a reclamar ya que no se encuentra la madre viva, o sea, falleció. Pero en lo que van del caso, presentan pruebas y más que todo por las versiones,
acá les conceden, o sea, que se analice bien jurídicamente como usted le indica. A ver. Pero a veces esa situación no yo al menos yo no entiendo de cómo es que cuando su madre le da en herencia, en vida, reclaman sus hijos posterior. Acá se da Ah, esos casos y ganan bueno, posterior los. fíjate, te voy a Sí, explicar algo aquí importante. Y yo creo que es una tesis de la legislación ecuatoriana y venezolana que coinciden. A ver si entendí lo que tú me estás diciendo. La madre de esos 5 hijos fallece, ¿cierto? Y ella constituyó herencia para esos 5 hijos antes que fallecieran, ¿cierto? Una vez que falleció, esos 5 hijos se hace un reclamo recíproco, lo que nosotros llamamos una partición de la comunidad hereditaria. Usted me dice que la decisión del juez no coincidió con esa última voluntad de la progenitora y cambió los derechos de cada uno de ellos, ¿cierto? Eso es lo que usted así, me quiere decir y que al final de eso usted dice, ¿por qué no se respetó la voluntad de la madre, ¿cierto? Es lo que usted me así está es, en concreto. Bueno, mire, fíjate, así es, hay doctor. algo que nosotros llamamos la legítima. ¿Qué es la legítima? Es el derecho a suceder. Y ese derecho a suceder es irrenunciable e inmodificable. En otras legislaciones sí se permite esa teoría de que el padre o la madre dice, te voy a desheredar, no te voy a dar herencia. Esa decisión personal. No. En la legislación ecuatoriana, en el derecho civil, fíjate, la relación con el derecho civil como digamos, suple no, aporta más bien información al derecho procesal civil. Pero lo que usted plantea es bien interesante, Byron, pero como le dije, hay algo que se llama la legítima y eso es irrenunciable e inmodificable por voluntad del decuyo, es decir, de aquella persona que va a abrir esa sucesión. Por ejemplo, yo tengo 5 hijos y entonces resulta que uno no me agrada porque esa es la oveja negra de la familia. Pues me quedo así, Byron. Y entonces le dice, ¿sabe qué? Yo a usted no le voy a dejar nada. No, no va a tener herencia. No cuente conmigo. Cuando yo me muera, usted no va a tener herencia y yo la herencia se la voy a dejar a María, a José, a Juan y a Carla. Pero a Federico no le voy a dar nada. Y entonces a aquellos yo le doy 25%, 25%, 25%, que hace la totalidad de la herencia, ¿cierto? Resulta que ese documento, por la normativa de lo que yo llamaba la legítima, vas a investigar sobre eso para la próxima clase. Bueno, te voy a poner esa tarea. Es un derecho que tiene de manera irrenunciable ese quinto heredero y la madre o el padre no puede afectar sobre esa herencia. Por esa razón, a pesar que haya existido ese documento, que evidentemente la notaría no lo va a recibir, puede ser un testamento privado que ella haya dejado, no tendrá valor y él podrá reclamar su herencia y por tanto el tribunal reconocer que él se incorpore a esa sucesión y es lo que se conoce como un juicio de partición de la comunidad hereditaria. Usted debe demostrar en principio que es hijo de esa progenitora, de la persona que falleció, desde cuyos, tiene que mostrar que existe una relación de parentesco para poder hacer valer o obtener, pedirle al tribunal que le reconozca ese derecho, que es la pretensión y que son los documentos que acompañan el nivel de la demanda. Yo, ¿cómo empezaría ese escrito? Yo demando a mis hermanos fulanitos de tal en partición de comunidad hereditaria toda vez de que estas personas no reconocen el derecho. Aquí nosotros, Byron, y voy a investigar en Ecuador cómo manejan ese tema, pero aquí nosotros la normativa nos obliga a hacer dos cosas fundamentales. Una declaración de único universal heredero y una declaración sucesoral en una oficina que se llama CNA, que es Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y allí se debe expresar, además, hay algo que nosotros llamamos acta de función. No sé cómo le llaman en Ecuador, Byron, discúlpeme que le O pregunte. sea, sí, igual, aquí es la Acta acta de de función. Bueno, defunción, en el, pero aquí, o por ejemplo, en caso de fallecimiento, de ley aquí se realiza la posición efectiva directamente, porque ese sí es bueno, pero para. fíjate, aquí en Venezuela, desde el acta de función, Byron, aquí abajito, coloca quiénes son los hijos, y la esposa o la cónyuge o la concubina.
Ya de entradita allí, ahí aparecen los signos. Ese es el primer documento que se hace. Me imagino que en Ecuador se coloca quiénes son los herederos. Entonces, ya comienzan a haber vicios. Si ese quinto hermano, que es el ejemplo que usted me coloca, no es incorporado en esa sucesión, ya comienza a haber un vicio, ya comienza a ser violatorio del derecho que él tiene, que es la legítima, le recuerdo. Si quiere anótelo allí, porque lo tiene que investigar para la próxima clase, bueno, ¿oyó? Ya desde allí comienza a haber una deficiencia que luego pasa con posterioridad a hacer una declaración de uniformizar heredero y una declaración sucesoral. Luego de que usted tenga esos elementos, usted ya quiere plena propiedad de los bienes que se hayan dejado en herencia. Pero como le dije hace un momento, en el ejemplo que usted me transmite, al igual que en Ecuador, Byron, aquí en Venezuela, estoy seguro que es así, coincido en eso, debe respetarse la legítima. Es decir, esa facultad o esa potestad del padre o la madre, decir, mire, yo a usted no le voy a dejar herencia, no ocurre, porque afecta el derecho a la legítima, que es irrenunciable, es inmodificable y garantizado por la ley. Perfecto, ¿sí? Gracias, doctor. No, tranquilo. Y hablamos de la satisfacción jurídica, pero también hablamos que tiene una proyección social, y esa proyección social se ve a la función pública del Estado y principalmente a la sensación de justicia que debe tener los connacionales de que efectivamente pues, se está realizando el proceso judicial conforme a derecho. Debe haber una sensación individual y colectiva del proceso judicial, porque usted como usuario, usted como ciudadano, usted busca el órgano jurisdiccional para que lo represente, para que le garantice sus derechos. Perfecto. Ya no sé qué aquí. Perfecto. Ahora, fíjate, hay unos elementos del proceso civil, un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento de la actividad. El elemento subjetivo requiere necesariamente por las partes intervinientes, bien sea el juez, los funcionarios o las partes, bien sea si es el demandante o el demandado. Un elemento objetivo que viene siendo la pretensión de la parte. La pretensión de la parte es totalmente diferente a la acción, como lo vamos a ver ahorita. La pretensión es lo que usted quiere. La acción es el instrumento que usted utiliza para hacer valer esa pretensión. Y un elemento de actividad viene siendo por lo diferente el proceso y el procedimiento que ocurre en la actividad procesal. Entonces, resumimos los elementos subjetivo, objetivo y de actividad, pero ya la actividad va enfocada al trámite que es regulado por el Código Orgánico General del Proceso que ocurre allí dentro del tribunal. Desde el momento que usted introduce la demanda, desde el momento que usted introduce el nivel de demanda, pero se activa un aparato judicial para poder al final darle respuesta a su solicitud. Hay dos aspectos importantes aquí, Byron, que yo quisiera tocar, lo que llamamos nosotros principio de instancia de oficio y principio de instancia de parte. Interesante. Si nosotros vemos en materia penal, y discúlpenme la comparación, Byron, ahí hay delitos de acción pública y de acción privada. Si la autoridad tiene conocimiento, inicia la investigación sin necesidad de denuncia, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, aquí no, aquí no. Aquí requiere que se presente ante el tribunal civil la solicitud. Si usted quiere divorciarse, evidentemente usted debe solicitarle al tribunal decrete esa solicitud previo al cumplimiento de ciertos requisitos. El tribunal de oficio no va a actuar. Pero una vez que usted active la función jurisdiccional, a partir de allí el tribunal está en la obligación de oficio de dar cumplimiento a la petición, mejor dicho, de dar cumplimiento a los pasos y a los protocolos establecidos para llevar al final a buen término el proceso que usted ha establecido. Lo que yo le comentaba hace un momento y desde el punto de vista constitucional, vamos a ver el fin del proceso, al igual que en Ecuador, es alcanzar la justicia. El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, Byron, voy a leer esto aquí con el permiso suyo, dice el siguiente: el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, justicia social y democrática. Al igual que Venezuela, Venezuela se declara en la Constitución como un Estado social de derecho y de justicia. El fin último del Estado es alcanzar la justicia, y la justicia no es otra cosa sino darle a cada quien lo que se merece según el concepto de Upiano. Es decir, el Estado ecuatoriano
desde la Constitución tiene como premisa fundamental la justicia. Y la justicia, pues evidentemente, se aplica conforme a las normas y conforme a la pretensión de las partes al usuario y dependiendo de los elementos probatorios que él tenga para que se le reconozca ese derecho que él reclama. El artículo 11 de la Constitución ecuatoriana refiere que el ejercicio de los derechos se regirán con los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Y el artículo 66 se reconocerá y garantizará a las personas el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir la atención o respuestas motivadas. ¿Qué significa esto? Que usted como ciudadano ecuatoriano, constitucionalmente, la Constitución, mejor dicho, le va a dar a usted ciertas cualidades, ciertos derechos para usted hacer solicitudes, peticiones a los órganos jurisdiccionales y evidentemente tener oportuna respuesta de estos órganos jurisdiccionales, lo que se conoce como el derecho a petición y tutela judicial efectiva. El artículo 75 de la Constitución Nacional refiere que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, lo comentábamos ahorita, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. Es decir, al igual que en Venezuela, la justicia es gratuita y es una obligación del Estado. ¿Por qué ocurre eso? Por el pago de impuestos y la administración propia que los gobiernos realizan conforme a los recursos que se explotan dentro de un país, dentro de un territorio, y está en la obligación de proveer a sus ciudadanos una justicia gratuita, imparcial, inmediata en la resolución de los conflictos. Y este artículo 169, del cual resulta artículo constitucional, del cual me resulta bastante interesante, porque desde el punto de vista constitucional, Byron establece que el proceso es el medio para la realización de justicia. Lo voy a leer de manera textual. Artículo 169, el sistema procesal, que es el que estamos estudiando ahorita, es un medio es un instrumento, ¿cierto? Para la realización de la justicia. Ahora, para lo que usted puede ser justo, para mí no, ¿se entiende? O viceversa, para lo que usted es injusto, para mí no. Pero el proceso no va a estar allí para darle satisfacción personal a su pretensión, no le va a dar satisfacción jurídica a su pretensión, porque como le dije hace un momento, una cosa es la verdad verdadera y otra cosa es la verdad procesal. Y el juez está en una obligación, conforme a los principios que vamos a recibir ahorita, de decidir lo más cerca a la verdad, pero él no conoce la verdad. Usted se la va a hacer saber a través de los jueces. De hecho, el juez es el director del proceso, pero no conoce de su situación. Usted debe hacérsela saber a través de los escritos, de las comunicaciones que usted presente, de las diligencias que usted presente y de la transcripción de los hechos, de cómo usted narra los hechos y qué elementos probatorios tiene sobre esos hechos. A partir de allí, el juez está en la obligación de decidir si usted tiene la razón, por decirlo de alguna manera, si la pretensión que usted hace pues, se corresponde a la verdad de los hechos y a los elementos probatorios que se presentan. Perfecto, bueno, ¿estamos claros allí? Bueno, hay unos principios, el principio de contradicción y el principio de celeridad procesal. Evidentemente, el principio de contradicción, al igual que en materia procesal penal, es adversarial. Nosotros aquí en Venezuela aún se hace por escrito, pero en Ecuador se hace de manera oral, donde se convocan audiencias. Más adelante vamos a ver esa audiencia, Byron. No sé si se fue la imagen, no sé si me escuchas, o se cayó la señal ahí. Bien, perfecto, Byron. Entonces, se fue la imagen. La imagen, bien. Entonces, si quiere dejar el micrófono abierto, tranquilo, Byron, no hay problema. Sí. Como usted y yo solo podemos interactuar allí de manera amigable. Entonces, un principio de contradicción en materia civil debe realizarse con la intervención de la contraparte, obligatoriamente. Pero, de hecho, hay unas sanciones propias que más adelante vamos a revisar y tiene que ver mucho con los lapsos, Byron. Usted como futuro profesional del derecho, hay algo que resulta de gran importancia dentro del ejercicio forense del derecho, que es el sumo cuidado que debe tenerse sobre los lapsos procesales al momento de presentar la contestación, al momento de presentar las pruebas testimoniales o documentales, porque eso inclusive va a ir, mire, fíjate, al momento de la citación, la norma ecuatoriana, creo que por ahí el artículo 160, 165 del Código Orgánico General del Proceso, igual que en Venezuela, si usted no ha sido citado,
pero usted va a revisar el expediente y deja constancia que usted revisó el expediente y usted se da por citado tácitamente y comienza a contar el lapso sin que usted lo sepa para contestar la demanda. Transcurrido ese lapso, que es preclusivo y perentorio, es decir, que usted no tiene más chance, no tiene más oportunidad para contestar, queda confeso. Y la confesión implica que usted acepta lo que el demandante en el nivel de demanda o pretende hacer valer, pretende que el órgano jurisdiccional le dé tutela. Entonces, fundamental, Byron, no se lo olvide. Algún día usted se va a recordar de esta clase sincrónica. Le pido por favor que recuerden los lapsos, fundamental. Allí depende inclusive el éxito de la demanda. Inclusive nosotros aquí en Venezuela hablamos de una perención de la estancia. ¿Qué significa una perención de la estancia? Transcurrido 30 días, si la citación no se ha practicado y el demandante no impulsa para que la citación se practique, perime la instancia, se cierra el expediente y a usted le toca que esperar 90 días para poder intentar la demanda. 90 días que pueden pasar muchas cosas. Principio de celeridad procesal, se aspira a que la secuencia de los actos procesales se desarrollen fluidamente. Y aquí tiene que ver mucho con la buena fe de las partes, ¿no? De manera de no usar herramientas o instrumentos dilatorios del proceso que vayan a alargar la administración de justicia. Esto se usa mucho, Byron, lo usan mucho quienes son los demandados, porque a ellos no les interesa, si no tienen mucho que lograr en un juicio civil, pues lo que buscan es demorar el proceso para jugar al cansancio de la contraparte. En Venezuela los juicios civiles son muy largos, los recursos de apelación, de casación son largos, puede durar 3, 4 años, y verdaderamente pues eso provoca un cansancio y una fatiga procesal en el interesado y pudiera llevar a desistir de esa pretensión. Entonces allí tiene que ver mucho con la buena fe que actúe las partes de evitar ejercer recursos infundados o ejercer lo que hablamos hace un momento, cuestiones previas o cuestiones incidentales que se dan en estos procesos de manifiestamente de mala fe, pues, que vayan dirigidas más bien a retrasar el proceso más que el proceso sea depurado a través de este tipo de medios. Un principio inquisitivo y un principio dispositivo. En principio inquisitivo, el juez únicamente puede actuar a instancia de parte, estando vedado actuar de oficio. Eso ocurre en materia procesal civil, lo dije yo hace un momento. Toda la diligencia que conozca el tribunal civil es porque el usuario, la parte, así lo ha solicitado. Y el principio dispositivo, a menos que el tribunal, dentro de ya una demanda, de oficio pida practicar una diligencia, por ejemplo, una inspección judicial, respecto del inmueble que usted demandó, que se encuentra ocupado por un inquilino que no le está pagando el inmueble. Entonces el juez dice, bueno, vamos a hacer una inspección a ver si verdaderamente ese inmueble está ocupado. Eso ya es una decisión de oficio del tribunal, pero está dentro de ese proceso, no fuera. Y un principio dispositivo destinado principalmente a estimular la función jurisdiccional y suministrar en el proceso los materiales necesarios para su desarrollo. Son las herramientas que las partes pues llevan al proceso, los elementos probatorios que buscan el convencimiento del juez. Un principio de veracidad y un principio de congruencia. Importante estos dos principios porque el primero de ellos, el juez debe decidir conforme al principio de mayor aproximación a la verdad material de los hechos. Decíamos ahorita la verdad verdadera y la verdad procesal, y el principio de congruencia o la identidad jurídica entre el resultado. Es decir, la decisión que toma el juez debe coincidir con la pretensión que usted le ha hecho. Por ejemplo, si en la pretensión que usted realiza es que se le restituya un bien inmueble, el juez no puede decir que no solamente ese bien inmueble, sino que también tiene que restituirle el vehículo, el yate, el avión que usted le dejó a su esposa o que su esposa se llevó, ¿sí me entiende? Entonces, tiene que haber congruencia en eso porque si no el juez va a incurrir en algo que llaman ultra petita, es decir, dar más de lo que se le ha solicitado. La sentencia del juez tiene que versar o encuadrar en la pretensión que haga la parte, ya sea el demandante o el demandado. Perfecto, Byron. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, sí está entendido, doctor. Bien, hay un principio de legalidad y un principio de equidad. El principio de legalidad, las decisiones deben atenerse a las normas del derecho. Allí creo que no hay mucho que discutir. El juez
es el titular, o mejor dicho, el juez es el director del proceso, es conocedor del derecho y él, bajo ninguna circunstancia, pues puede verse influenciado por las pretensiones o los argumentos que las partes hagan, porque esos argumentos pueden ser capciosos, pueden ser injuriosos, y el juez no puede, bajo ninguna circunstancia, someterse a la pretensión del demandante o del demandado, sino él, por su sana crítica, tomar la decisión si las peticiones de las partes son ajustadas a derecho o no. Perfecto. O sea, no puede bajo ninguna circunstancia influenciarse por un argumento jurídico que haga el demandante o el demandado. Si ese argumento es ajustado a derecho, por supuesto que se va a influenciar. Si no, él tiene que desecharlo. Y un principio de equidad relacionado con que el juez deberá decirle fondo a la causa con arreglo a la equidad. Y la equidad no es otra cosa, sino darle a cada una de las partes en igualdad de condiciones conforme a la pretensión y a la petición que él ha realizado. El juez es el director del proceso, ya lo dijimos, principio de igualdad procesal y el derecho de la defensa. Las partes son iguales, deben ser consideradas en igualdad procesal. Para cada uno de ellos hay unos momentos procesales y, por supuesto, el demandado o el demandante, dependiendo de la incidencia que se tenga, tendrá su momento y su lapso para defenderse. Es un derecho fundamental, recogido inclusive por tratados y acuerdos internacionales suscritos por Ecuador, la Declaración Universal de Derechos Fundamentales y la Convención Americana de Derechos Fundamentales recoge principalmente el derecho a la defensa. Cuando uno habla de derecho a la defensa, no solamente en materia penal, sino también en materia civil. Si a usted lo demanda por el pago de un dinero, por el pago de una obligación personal, usted debe, en la jurisdicción debe darle la oportunidad para que usted se defienda y decir, no, un momentico, yo no debo, no tengo esta deuda, yo ya la pagué, aquí está el instrumento por los cuales se comprueba que efectivamente se pagó o pagué la mitad, aquí está el instrumento. Hay unas situaciones en materia procesal que llevan a establecer prohibiciones, enajenar y gravar bienes inmuebles. Y eso se hace como una garantía, ¿no? Bueno, son medidas cautelares que se dictan para garantizar el derecho de quien pretende hacer valer. Si él no tiene la razón, la medida cautelar se levanta. Si tiene la razón, pues entonces se llevará a un embargo, se llevará a una venta o se le restituirá ese bien inmueble a esa parte del proceso. Pero en la medida cautelar, por ejemplo, allá en Venezuela, ¿de cuánto estamos hablando de la sanción si no llegaría a aprobar la persona demandada? Mira, nosotros aquí en Venezuela, a ver si me entendí, no, desde el punto de vista pecuniario no hay una sanción, eso se llama costas procesales. Si usted demanda, pero no se declara con lugar la demanda, pues usted va a ser condenado a pagar las costas procesales, pero las costas procesales las estima, usted cuando demanda, usted estima el valor de la demanda. Usted dice, yo estimo la demanda, discúlpeme el monto que voy a reflejar, porque aquí es normal hablar de millones. 800 millones de bolívares. Yo creo que ahora, en la moneda allá en Ecuador, si uno habla de 800 millones es una fortuna. Bueno, aquí en Venezuela 800 millones de bolívares es el valor que estima la demanda. Y en función de eso es lo que se va a pagar. ¿Sí entiende? Si usted resulta perdedor, las costas procesales se van a establecer conforme usted haya estimado la demanda. El juez no tiene injerencia sobre eso. Es usted como demandante quien va a establecer los límites de la demanda en la cuantía que usted haga. Al momento de usted demandar, obligatorio usted debe cuantificarla, debe estimar la demanda. En ese límite, en función de ese límite, va a venir en todo caso el pago de costas procesales. Si usted pierde, el demandado o le abre la posibilidad de demandarle a usted por el pago de costas procesales. Si el demandado es el que pierde, además de restituir el bien, también tiene la obligación de pagar los gastos que el proceso se haya establecido, pero con el límite de la cuantía que haya establecido la parte. Perfecto, ya es algo particular. Bien, ¿sí me entendió la idea? Bueno, mire, bueno, nos quedan 5 minutos. Si se nos cae la llamada, perdón, la comunicación de la videoconferencia, no se retire, que vamos a utilizar 10 minutos más. Está diciendo aquí el ingeniero que podemos utilizar 10 minutos más. ¿Bien? Gracias, principio de lealtad y probidad procesal, lo que decíamos hace un momento, la buena fe de las partes. Principio de autoridad y principio de preclusión de los lapsos procesales. Mira, este es importante y lo dije hace un momento. Ese proceso se encuentra dividido en etapas y lo vamos a ver más adelante en los procedimientos especiales y procedimientos ordinarios. Y cada una de ellas tiene una función distinta
contestar la demanda, pruebas, los recursos, cuándo usted puede presentar un recurso, por lo que cada etapa debe realizar un acto procesal determinado, no pudiendo realizar alguna de estos actos que correspondan a otros. Igualmente, cada fase del proceso de combinarse no puede reabrirse. Y por eso decimos que los lapsos son preclusivos y perentorios. Después que se estén agotados, no pueden reabrirse. ¿Y por qué no pueden reabrirse? Porque afecta el derecho a la defensa y la igualdad de las partes. Imagínense el carnaval, discúlpeme la comparación, de una fiesta que tendríamos en un proceso civil. Si usted introdujo la demanda y viene la contestación, pero no contestó, entonces después el demandado, mire, yo le solicito reabre el laxo. Imagínate el carnaval que tendría allí. Entonces, son unos laxos preclusivos y perentorios que usted tiene que cumplir de manera que pueda terminarse el proceso a cabalidad. Y es una responsabilidad, eso es una carga que tienen las partes dentro del proceso de cumplirla. Si no lo cumple, pues tiene una consecuencia jurídica. No le oyen el testigo, no le oyen el documento, la demanda se declara sin lugar o simplemente el demandado es declarado con lugar la demanda y el demandado pues debe resarcir el derecho que se le está reclamando. Hay un principio in iura nubia curio. ¿Qué significa esto? El juez es el conocedor del derecho y sobre esos límites pues va a tomar la decisión. Conforme a este principio, el juez es el que conoce el derecho y el que califica jurídicamente la acción del demandante. Por ejemplo, si usted como demandante le solicita al tribunal, hablando de esa sucesión, ese muchacho, ese quinto heredero, la acción que debe intentar es una acción de una partición de la comunidad sucesoral. Pero si él dice que él le solicita al tribunal una partición de la comunidad concubinaria, le pregunto, bueno, ¿usted cree que el juez vaya a calificar? Fíjate, ¿sabe qué es una unión concubinaria? ¿Sí o no? Al igual que allá en Ecuador, aquí en Venezuela, la unión concubinaria es una unión estable de hecho y no de derecho, que es otra cosa. Pero si ese heredero le solicita al tribunal una partición de la unión concubinaria, perdón, una partición de la comunidad concubinaria, cuando debió intentar una partición de la comunidad sucesoral, el juez que debe hacer al respecto, Byron, conforme a este principio de nubia curia, declarará con lugar o sin lugar esa demanda, o mejor dicho, declarará admisible o no esa demanda. Bueno, para mí es admisible, porque como estamos hablando de un hecho y no de derecho, entonces admisible. Es admisible porque la comunidad concubinaria es totalmente diferente. Si él dice, mire, yo vengo a reclamar los derechos que me corresponden como concubino, pero señor, usted me está narrando unos hechos aquí, usted dice que es heredero, y usted está demandando a sus hermanos por los bienes que tienen en herencia, no por los bienes que tienen en concubinato. Entonces, el juez, a través de ese principio, se va a apartar, perdón, se va a separar de la pretensión que usted hace y la declara inadmisible. Perfecto, Byron. ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Lo que yo le hablaba hace un momento, el tipo del proceso civil, la pirámide, la estructura fundamental de un proceso civil está básicamente relacionada con el proceso, acción y jurisdicción. El proceso ya lo hemos definido, son los diferentes pasos que se realizan para llevar a buen término el procedimiento. La acción es el ejercicio, la titularidad, el poder, la facultad que usted tiene como usuario de activar la jurisdicción. Y la jurisdicción es el poder o el poderío del Estado representado por los jueces de administrar justicia. No puede haber jurisdicción sin una acción, no puede haber acción sin un proceso, no puede haber proceso sin una jurisdicción. Estos tres están perfectamente interrelacionados. Una jurisdicción, ya lo hemos dicho, entendida como la potestad atribuida por la ley a los órganos del Estado para dirimir conflictos. El único que tiene la facultad de dirimir conflictos son los órganos jurisdiccionales autorizados por el Estado. Y estos órganos son los jueces de la República Ecuatoriana. La acción es la potestad jurídica que tiene todo sujeto derecho a acudir a los órganos. Fíjate, la acción es la potestad jurídica que tienen todos los sujetos de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de un determinado derecho subjetivo o pretensión. Es un medio de plantear la solución pacífica de los conflictos de interés jurídico y derecho aparente de los órganos jurisdiccionales. Es decir, la acción es una potestad, una facultad que usted ejerce. ¿Pero cómo la ejerce? A través de la demanda, a través del espíritu liberal.
¿Cómo se llama esto? Escrito libelar, libelo de demanda. Allí usted transcribe. Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos del libelo de demanda. La identificación de las partes, el derecho a reclamar, el juez que se dirige, la dirección del demandado, los datos del demandado, los documentos probatorios. Bueno, la ley establece el Código Orgánico General, Código Orgánico General de Procesos, perdón, establece allí cuáles son los requisitos propios para eso. La pretensión, que es totalmente diferente a la acción y a la jurisdicción, es lo que usted pretende. ¿Qué quiere usted? Mire, yo quiero que me devuelvan la casa, yo quiero que me paguen, yo quiero divorciarme, yo quiero que se reconozca, que se ejecute mi hipoteca que yo tengo sobre ese inmueble porque él no me ha pagado. Esa es la pretensión que se ejerce a través de la acción que va soportada en el nivel de demanda y la recibe el órgano jurisdiccional para que usted decida. Evidentemente respetando los principios que ya miramos ahorita y en particular el derecho a la defensa. Nos queda un minuto, bueno, si se cae la llamada, por favor, se vuelve a comentar. Diferencia. Dice así, la pretensión no es la acción, ya lo dijimos ahorita. La acción es el poder jurídico de hacer valer la pretensión, fíjate. La acción es el poder jurídico de hacer valer la pretensión. Si usted no ejerce la acción, no puede hacer valer la pretensión. ¿Sí o no? ¿Cómo lo va a saber el tribunal? No hay manera. Y ese poder jurídico existe en el individuo aun cuando la pretensión sea infundada. Es decir, si usted va y ejerce la acción, usted la ejerce. ¿Se entiende? Pero el juez puede aceptarla o no, porque usted no tiene los elementos probatorios, porque no lo hizo en el tiempo oportuno, o porque simplemente la demanda es contraria a la ley. Hay algo aquí en este ítem. La acción es efectivamente el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales. La demanda asume el carácter de mero acto de iniciación del proceso, nada más. Pero la demanda se hace por escrito y la pretensión es la única que constituye el auténtico objeto del proceso. La pretensión es el fin último, lo que usted pretende del órgano jurisdiccional le garantiza. El Código Procesal, el Código Orgánico General del Proceso, en el artículo 1, establece cuál es el ámbito de aplicación de esa norma. Lo referíamos hace un momento y lo voy a leer textualmente con el permiso suyo. Bueno. ¿Qué dice este artículo? Este código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, por estricta observancia del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? La tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, entre otros principios que allí se establecen, el derecho a la inocencia y todas esas cuestiones. Pero regula todo lo que tenga que ver con la rama civil, a excepción constitucional, electoral y penal, porque tiene un procedimiento propio. Dirección del proceso, el artículo 3 del Código General del Proceso establece que es el juzgador. Ya veíamos allá el principio in nubia curia y también veíamos el principio que el juez es el director del proceso y aquí es ratificado en este artículo 3. El juzgador, conforme a la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. Tres aspectos fundamentales: dirección, control y evitará direcciones innecesarias. Es una función propia del juez. Proceso oral por audiencia, lo dijimos al inicio. El proceso civil ecuatoriano se caracteriza ahora por la oralidad. La sustanciación de los procesos en todas sus instancias, fases y diligencias se desarrollará mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que realizarse por escrito. Evidentemente hay actos, por ejemplo la inspección o cualquier otro acto, pues evidentemente debe tomarse escritura de lo que ya se está realizando. Inclusive la norma refiere que puede realizarse a través de videoconferencia. Es una característica de una jurisdicción o un poder judicial, por decirlo de alguna manera. Entendido, Byron, discúlpeme la pregunta, en Ecuador hay 5 poderes, ¿cierto? Al igual que aquí en Venezuela es así, Byron, entendido, un poder judicial, un poder legislativo, un poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, hay un poder electoral, creo, y un poder que tiene que ver con el buen vivir, creo. ¿Cómo? Del buen vivir. Sí, creo que allí llaman ustedes así. Hay 5 poderes, al igual que aquí en Venezuela. A diferencia de Colombia, sí tienen
una pirámide allí, de Montesquieu, que hablaba de la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, nada más. El impulso procesal, establecido también allí, fíjate esto, corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme al principio dispositivo. Eso ya lo veíamos. Todas las solicitudes que le llevan al tribunal civil es porque corresponde a las partes impulsar el proceso. Pero evidentemente el juez de oficio puede realizar cierta diligencia ya dentro del proceso instaurado. Principio de inmediación. El juez celebrará la audiencia en conjunto con las partes procesales. Y esto tiene que ver porque el juez pues tiene que tener contacto con los medios probatorios para poder decidir sobre los argumentos, sobre la base de los argumentos que las partes han presentado. La transparencia y publicidad de los procesos judiciales, la información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como la audiencia, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Nosotros aquí en Venezuela no tenemos ese tipo de audiencia, por tanto no podemos decir que los actos son públicos, si son transparentes. El sistema judicial venezolano, a pesar de las deficiencias que existen en todos los sistemas judiciales de Latinoamérica, es un sistema del cual pues, puedo dar fe de que se hace conforme a derecho. Hay jueces verdaderamente disciplinados, probos, honrados, estudiosos, que imparten justicia conforme a la ley. Pero esta publicidad nosotros no la tenemos aquí en Venezuela, a diferencia de Ecuador, que permite la oralidad y la publicidad. Las partes, el artículo 30 y la capacidad procesal, el artículo 31. Yo creo que sí nos va a chance de terminar, Mario. Creo que ya nos autorizaron allí. Dice las partes. Dice el sujeto procesal el sujeto procesal es el que propone la demanda y aquel contra se le intenta son partes del proceso, demandado y demandante. La primera se denomina actor y la segunda demandada. El actor es el demandante y la segunda el demandado. Las partes pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Por supuesto que las personas naturales como titulares de derechos y las personas jurídicas también como titulares de derechos y deberes, pero evidentemente las personas jurídicas, ya sabemos nosotros que las personas jurídicas, personas expresas, ¿sí o no? Las personas jurídicas no pueden ir a demandar ni pueden ir a ser demandados, lo hacen a través de sus representantes legales. Hay algo muy importante de la legislación ecuatoriana y venezolana referente a las comunidades, pueblos, nacionalidad o colectivo, la naturaleza. En la legislación ecuatoriana reconoce la naturaleza. Hay algo que yo leí en la Constitución, no recuerdo ahorita, pero tenía que ver con un nombre, la Zapamamba, creo que es, discúlpeme, Byron, no recuerdo muy bien ahorita, bueno, después lo revisamos, pero en todo caso la naturaleza tiene que ver con ser parte dentro de un proceso. No puede ser demandada, pero sin ser actora puede demandar a ciertos individuos por el daño que sobre ella pues, se ocasiona y permite que sea parte. Nosotros aquí en Venezuela no tenemos esa distinción de permitir que la naturaleza sea parte procesal. Evidentemente hay un Ministerio de Ambiente que en todo caso si llegara a ser parte pues será ese ministerio, pero no lo dice la norma como lo establece usted. Y la capacidad procesal, toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley. Aquellos entredichos, incapaces, los inhabilitados por la ley, los que tengan algún tipo de deficiencia o discapacidad mental, pues por supuesto no podrán comparecer a juicio, sino tendrán que comparecer por medio de sus representantes. Lo que hablábamos ahorita, mire, fíjate, la representación de la naturaleza, artículo 38 del Código General del Proceso. La naturaleza podrá ser representada por cualquier persona natural jurídica, colectiva o por el defensor del pueblo en Ecuador, quien además podrá actuar por iniciativa propia. La naturaleza no podrá ser demandada en juicio ni reconvenida. Reconvenida es cuando hay una contrademanda dentro del proceso. Y el ambiente sano, el artículo 14 de la Constitución Nacional, la suma causal, esa era la palabra, discúlpeme, que quería plantear ahorita hace un momento, porque el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el ambiente como parte del buen vivir de la sociedad ecuatoriana. Dice así, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por tanto, faculta a cada uno de los ecuatorianos de exigir
Por ejemplo, una contaminación ambiental sónica puede ser reclamada por cualquier usuario, por cualquier particular, que garantice la sostenibilidad del buen vivir, la suma CACSAI. Se declarará de interés público la preservación del ambiente, la conservación del ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. O sea, en esto, doctor, por ejemplo, de la naturaleza que indica, es el caso Chevron, el de acá de Ecuador, de la Amazonía, cuando hubo la contaminación directamente. Pero lastimosamente nosotros, por ejemplo, en la Procuraduría General del Estado, en la defensa, nosotros perdemos todos los casos, por lo que, o sea, hasta ahora no se entiende. Bueno, pero allí yo pienso que es un poco de interés, ¿no? El que haya voluntad política y judicial para hacer respetar esos derechos. Se sobrepone allí el interés político, perdón, el interés económico de lo que esa transnacional vaya a invertir más adelante de lo que el daño que se causó. Sí o no, básicamente ocurre allá y en todas las latitudes, sobre todo nosotros en los países latinoamericanos, donde nosotros nos hemos convertido, Byron, en consumistas más que en producir lo que consumimos. Entonces, pues, una vez, Byron, un profesor en una maestría que estoy en curso, nos comentaba si, sobre todo los pueblos nosotros, ustedes en Ecuador que son protectores de los pueblos indígenas, igual nosotros aquí en Venezuela, si fue conveniente o no, si fue sano o no, retrocediendo por allá en 1492, la conquista, el descubrimiento de América, pero sobre todo la conquista de los pueblos. Si esa conquista fue oportuna, si fue verdaderamente productiva para los pueblos indígenas o simplemente se les robó hasta la cultura, la integridad. Si hubiese sido mejor dejar que el mismo desarrollo humano, después de 500 años, ¿en qué momento nos tendría a nosotros? ¿Se entiende? Para nosotros darnos y mantener nuestra propia identidad. Entonces él se cuestionaba esa pregunta, ¿fue sana entonces la conquista? Porque nos quitaron nuestra integridad, ¿se entiende? Ahora somos una copia de esas culturas, ¿se entiende? De paso, lo que nosotros usamos, cómo usamos y qué hacemos, lo hacemos en función de esa cultura, ¿sí o no, Byron? Bien libre. Entonces, claro, entonces él se cuestionaba eso. Entonces, uno dice, bueno, ellos tenían una evolución de 1000 años, nosotros no, pero para ese momento era la evolución de nosotros. Entonces, le repito, él se cuestionaba y él se preguntaba, 500 años después, ¿valió la pena o era preferible que nuestros pueblos indígenas originarios de esa época se hubiesen mantenido en el tiempo y qué sociedad tendríamos ahorita si fuese una mejor sociedad de la cual no nos copiamos de otra, nos damos nuestras propias normas, nos damos nuestras propias ideas, nuestra propia idiosincrasia, sin copiarnos de otros. Porque nosotros creemos, Byron, que las otras culturas son las mejores, ¿no? Porque vemos que hay buenas sociedades, hay paz, hay un orden. Y nosotros creemos que al copiarnos de esas sociedades, pues vamos a mejorar. Pero no sabemos si al ver permitido el desarrollo natural, la evolución natural de esos pueblos indígenas, habría que ver cuál sería el momento de nosotros en la actualidad, si estuviésemos peor o hubiésemos mejorado, porque no nos hubiésemos copiado. ¿Sí me entiende, Byron? Claro. Perfecto. Bien, bueno, eso con respecto allí. Hablamos del liticonsorcio y la citación. Byron, ya la citación la habíamos comentado y el liticonsorcio viene siendo cuando hay varios demandantes, por eso se llama liticonsorcio activo y liticonsorcio pasivo. El liticonsorcio activo es cuando hay varias personas que son actores en la demanda, que son demandantes, y el liticonsorcio pasivo son cuando hay varios demandados. Por eso el artículo 51 del Código General del Proceso refiere cuando dos o más personas pueden litigar un mismo proceso en forma conjunta, activa o pasivamente, lo que llamamos liticonsorcio activo o pasivo, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa o objeto, cuando la sentencia que se pida con respecto a una podría afectar a la otra. Cuando varios son los demandantes, cuando varios son los demandados. Citación es el acto por el cual se hace conocer al demandado el contenido de la demanda o la petición de la diligencia preparatoria de las providencias recaídas en ella. Se realizará de forma personal mediante boleta o a través de medios de comunicación ordenados por el jugador, bien sea por prensa
al igual que aquí en Venezuela, tiene la posibilidad que si no se consigue al demandado para la citación personal, como refiere la norma, puede realizarse a través de publicaciones empresas, pero eso lo vamos a realizar la próxima clase, cómo se realiza. Ya, Byron, bueno, pudimos realizar la clase de hoy, gracias a Dios. Nos vemos Dios mediante el próximo martes, 4:30. Vamos a hablar un poquito más de procesal civil y también de procesal penal en la próxima semana. Bien, Byron, perfecto. ¿Alguna duda? No, sí, está entendido, doctor. Lo que quería es hacerle acuerdo de qué tarea es la que me envió. A ver, no entiendo la pregunta. A ver, ¿cómo? Las tareas ya están cargadas en el aula. Ah, no, no, no. No, De esta, perdón. sí, de esta clase. De esta clase. Perdón. Yo le expliqué algo ahorita, pero se me fue la idea. Bueno. Le pedí Sí. que revisara allí algo. Mira, le pedí que revisara sobre. Bueno, de verdad, discúlpame. No recuerdo en este Sí. momento. Te pedí que revisara sobre una actividad. Lo voy a recordar ahorita y te lo escribo. Oye, bueno, discúlpame. Sí, mi Disculpe, doctor, yo también, como mi mente es frágil, estoy sí, bien concentrado, me cuesta sí, tanto. me concentré ahorita en Yo el también tema. estoy concentrado, por eso le digo, doctor. Pero, No, pero ahorita ya lo voy a recordar. Lo voy a recordar y se lo envío en un mensaje, pero no recuerdo en este momento. Tenía que ver con los herederos, la legítima, Byron. la legítima. La legítima. Vamos a anotarlo aquí de una vez. Déjame anotar de Ok. una vez porque después se nos olvida. Sí, no, Legítima. no. Usted va a averiguar allá en Ecuador qué es la legítima. Y cómo existe allá en Ecuador ese tema conforme al ejemplo que usted me puso. Es decir, 5 herederos, uno se quedó sin herencia, ¿es posible eso? ¿Sí me entiende? Es posible que se quede sin herencia. Ese fue el ejemplo que usted me colocó, ¿cierto? Sí, A ver, exactamente. no es posible, te digo que no es posible, pero lo vamos a consultar la próxima clase. ¿Ya? Lo voy a mandar inmediatamente en un mensaje, Mike, Perfecto, doctor. a Esto me procesar. decía, doctor, en este caso, ¿el examen en qué consiste? Mira, ¿En un formulario? sí, el examen, cuando tengamos oportunidad de hacerlo, ya, bueno, se necesita ubicar aquí este tema. Aquí. Espérate. Bien, mire, se lo cambié de enviar, bueno. Ah, ya, Eh, perfecto. mire, bueno, Gracias, doctor. no, tranquilo. La legítima, perdón, el examen. El examen es un examen que va a ser mixto, por decirlo de alguna manera, pregunta de desarrollo, verdadero y falso, y de selección, que tiene que ver sobre los temas que nosotros hemos evaluado. De manera de probar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia. Perfecto. Usted tendrá desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para desarrollar. Yo cada lámina que voy a presentar se la voy a enviar para que le sirva de estudio allí. Yo voy. Perfecto. Gracias, No va a doctor. ser examen rebuscado ni nada, sino concentrarnos en lo que hemos visto en clase. Bien. Ah, pero es netamente de las clases, doctor. Nada, de la clase y del material que ustedes han hecho. Ensayo, Ah, programa y eso. ¿Okay? Usted perfecto. tendrá, como es un examen abierto, usted tendrá una hora para desarrollarlo, usted tendrá todo el material allí a disposición suya para ubicar. ¿Entiende? No es un examen que usted va a estar allí con los libros cerrados. ¿No? Es un examen que usted podrá tener acceso a los libros. ¿Vale? Le Bien, agradezco Mike. mucho, doctor. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, mi doctor, entendido. Gracias. Ayer me vacuné y estoy con un dolor de cabeza, como Ah, no tiene idea, bueno, mire, doctor. de verdad lo felicito. Nosotros tenemos que hacer de nuestros pueblos, de nuestros países, mejores sociedades. Bueno, mire, yo no me canso de decirle a mis alumnos, hay que estudiar. Cuando uno estudia, uno se convierte en una mejor persona, un mejor hombre, ¿vale? Porque uno va acumulando conocimientos allí que le ayudan a mejorar el espacio de uno, a cambiar el espacio de uno. Mucha gente dice, no, pero es que el mundo no cambia porque es que somos muchos. No, usted preocúpese por cambiar su pedacito. Allí esa oficina. Yo me ocupo por cambiar esta aula, me ocupo por cambiar mi casa, mi hogar, mi familia. Y cada quien propone lo suyo, ese granito de arena, y hacemos una sociedad mejor. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias por el consejo y es verdad, hay que ser mejores. Con toda esta pandemia que estamos viviendo, hay que ser mejores, doctor. Así es. Que tenga una feliz tarde, Byron. Un abrazo desde aquí, Venezuela. Estamos en Igualmente, contacto. doctor. Y nos vemos el próximo martes, 4:30 de la tarde, Dios mediante. Yo le estaré avisando. ¿Ya? ¿Okay?
Muy gentil, doctor. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios me lo bendiga. Bueno, amén. Chao, pues. Hasta Hasta luego, luego. doctor.